¿Qué hubiera pasado si México fuera un país bipartidista? Un México con una democracia verdadera, en vez de una dictadura perfecta, que en nuestra realidad verdadera estuvo en el poder durante 70 años sin un cambio aparente de partido, por lo que un México siendo una democracia con alternancias políticas cambiaría la dinámica del país. Probablemente en esa realidad, la economía mexicana podría seguir el ritmo de su gran crecimiento poblacional del siglo XX, pero la pregunta sería ¿qué tendría que cambiar para que México fuera un país bipartidista? Pero para que esto sucediera una cosa, tenía que cambiar. Solo una cosa, para que México fuera realmente una democracia. Que José Vasconcelos gane en 1930. Y esto lo haría gracias al apoyo del pueblo. Digamos que José Vasconcelos tendría más popularidad. Me imagino que capitalizaría el descontento de los cristeros. José Vasconcelos iría a lugares donde los cristeros tenían mucho apoyo, y en esos lugares haría varios mítines, haciendo que José Vasconcelos se veía como un líder claro de la oposición. Todo esto haría que para 1930, José Vasconcelos ganará la presidencia de México. Vasconcelos llega a la presidencia tras una elección muy reñida contra el candidato del PNR, Pascual Ortiz Rubio. Su triunfo significa el fin del maximato de Calles Gibbs. El PNR y muchos gobernadores callistas no lo reconocen del todo, generando inestabilidad. México entra en su peor etapa de la Gran Depresión, con caída de exportaciones, plata, petróleo, algodón y desempleo urbano creciente. Veamos cómo fue su desempeño en su primer año de gobierno. Reabre y refuerza la Secretaría de Emergencia Social, creación de comedores comunitarios en las ciudades, obras públicas de bajo costo, escuelas, caminos rurales. Se le dieron créditos a empresarios, principalmente a los que fueron beneficiados del reparto agrario. Se les dio maquinaria para así aumentar la producción nacional. La educación fue prioridad nacional. Lanza el Plan Nacional de Alfabetización a brigadas de maestros rurales. Amplía la red de bibliotecas populares y distribuye ediciones baratas de clásicos. Universe. Reabre y refuerza la Secretaría de Educación Pública como centro del nuevo Estado. Retoma el impulso de los murales Rivera, Orozco, Siqueiros. Vuelve la prohibición del alcohol. Impulsa una visión espiritual y humanista de la nación, defendiendo valores morales frente al materialismo. Busca diversificar exportaciones hacia Europa y Sudamérica. Conflicto político interno. El PNR y gobernadores callistas organizan resistencia, incluso movimientos armados locales. Vasconcelos refuerza el control civil sobre el ejército y promueve generales leales para evitar golpes. Empieza a construir una base popular independiente, maestros, intelectuales, jóvenes y sectores urbanos. El PNA en esta realidad ganó en varios estados gracias a una mejor campaña, gracias a Vasconcelos y al realmente México ser una democracia. Dimas. José Vasconcelos evitaría que algún fraude ocurriera. El ser el presidente. Algunos cambios serían que Gómez Morín gana como gobernador en Chihuahua. En Jalisco también gana. Y el Distrito Federal al Ejecutivo. Elegir el jefe de gobierno y no el pueblo, pues el PN también controlaría la capital del país. En resumen, primer año de Vasconcelos 1930. Sería un año de esperanza cultural y educativa, pero también de inestabilidad política y crisis económica. Su gobierno arranca con mucha fuerza moral e intelectual, pero enfrenta el reto de mantener All Pays You frente a la resistencia callista y los efectos devastadores de la depresión. En su segundo año de gobierno, en 1931, Vasconcelos intenta consolidar un gobierno nacionalista y moralista, poniendo la educación en el centro. Principales acciones y medidas. 1931. Reforma Educativa Nacional. Lanza el Plan de Escuelas Rurales Integrales, escuelas que combinan enseñanza básica, talleres de oficios y agricultura, formación de maestros misioneros o solo educadores, sino promotores culturales y comunitarios. Se publica una biblioteca vasconceliana con ediciones baratas de literatura universal
Homero, Cervantes, Tolstoy y autores mexicanos. Campaña de alfabetización intensiva. Se abren escuelas nocturnas en ciudades industriales. Consolidación de un programa muralista nacional en plazas y edificios públicos. Se funda el Instituto de Lenguas y Culturas Indígenas para estudiar y difundir lenguas originarias, aunque desde su visión integradora y no autónoma. Economía y crisis. Ante la caída de exportaciones, Vasconcelos promueve fomento a la economía interna en créditos pequeños, a campesinos y artesanos. Creación de un banco popular de crédito educativo y agrario. Impulso al empleo público en obras de infraestructura educativa. En esta realidad, México seguiría teniendo el patrón plata. Gracias a todo esto, México no tendría la caída del 16% del Producto Interno Bruto que tuvo en la realidad verdadera. Sin embargo, no impulsa una gran reforma agraria ni sindical. Gibbs. Los movimientos campesinos y obreros lo acusan de enfocarse más en ideas que en justicia material, en conflicto político. Relaciones internacionales. Con EUU. Las tensiones crecen. Vasconcelos critica públicamente el intervencionismo económico. Busca alianzas culturales y comerciales con España y América Latina, presentándose como líder moral hispanoamericano. El año 1931 de Vasconcelos sería de consolidación educativa y cultural. El año 1931 de Vasconcelos sería de consolidación educativa y cultural. Pero también de mayo, enfrentamiento político con el PNR. Y de malestar social por no resolver la desigualdad. México se vuelve un país vibrante en identidad, pero frágil en economía y gobernabilidad. En 1932 no hizo mucho y casi no hubo avances. Refuerza vínculos culturales y diplomáticos con España y Argentina. Gibbs. México empieza a verse como líder moral del mundo hispanoamericano. Esto preocupa a Washington, que teme que México se convierta en un centro de resistencia intelectual a su influencia. Visión espiritual de la política. Vasconcelos insiste en que la crisis no se resolverá solo con economía, sino con una regeneración moral de la nación. Promueve un código de educación ética en las escuelas, con énfasis en valores, civismo y espiritualidad. Intelectuales y jóvenes lo apoyan, pero sectores populares piden soluciones más materiales, reforma agraria. Gobierno de José Vasconcelos en 1933. México lleva 3 años bajo Vasconcelos, con un proyecto culturalista, moralista y nacionalista. La Gran Depresión sigue golpeando enjambre en zonas rurales. Desempleo en las ciudades. El PNR está dividido. Algunos callistas siguen resistiendo, pero el presidente consigue dar un golpe político inesperado en el exilio de Calles. Principales acontecimientos del año. Exilio de Plutarco Elías Calles. A inicios de 1933, Vasconcelos denuncia públicamente las conspiraciones de Calles contra el orden constitucional, con apoyo popular estudiantes, sindicatos magisteriales, sectores militares, jóvenes. Ordena su expulsión del país. Calles parte al exilio y a Ujún o Cuba, y la noticia es recibida con ovaciones populares en la capital. El jefe máximo es visto como símbolo de corrupción y autoritarismo. Esto consolida a Vasconcelos como líder moral indiscutible, pero no elimina la oposición. Reorganización del PNR bajo Lázaro Cárdenas. Sin Calles, el PNR se reorganiza y necesita un nuevo líder. Surge Lázaro Cárdenas, gobernador de Michoacán. Cárdenas se convierte en la nueva figura de la oposición, presentándose como más cercano a los campesinos y obreros, menos caciquil que Calles, pero con visión social y nacionalista. Esto provoca que la oposición al gobierno ya no sea vista solo como un asunto de caudillos, sino como un movimiento popular emergente. Política económica. Vasconcelos intenta dar un giro económico para enfrentar las críticas. Lanza un plan nacional de obras públicas, construyendo carreteras y más escuelas para generar empleo. Sin embargo, su enfoque sigue siendo más cultural que económico, lo que limita los resultados. Se fortalecen las brigadas culturales que llevan teatro, música y alfabetización
a comunidades aisladas. Vasconcelos promueve un discurso moral contra la corrupción y el materialismo, lo que lo mantiene como referente intelectual. Vasconcelos insiste en un nacionalismo cultural y político, buscando alianzas con España, Argentina y Chile. En ANU lo acusan de ser utópico e inestable, lo que complica créditos internacionales para México. Se funda un Instituto Nacional de Bellas Artes, anticipando el Real de 1946. Los campesinos empiezan a ver en Cárdenas al líder que sí podría darles tierra y justicia social. Relaciones internacionales. La expulsión de Calles genera fricciones con IEN. Balance del año 1933. Golpe político histórico. Expulsión de Calles, con gran respaldo popular. Consolidación de México como faro cultural latinoamericano. Nuevas obras públicas y programas de abasto que alivian un poco la crisis. El PNR se reorganiza bajo un líder mucho más legítimo y popular, Lázaro Cárdenas. El campesinado y los obreros empiezan a alejarse de Vasconcelos. La economía sigue frágil, con recursos limitados para sostener tantos proyectos culturales y educativos. ANU se muestra cada vez más desconfiado de su gobierno. Gobierno de José Vasconcelos en 1934, último año. México Liga a 1934 con un presidente carismático y moralista, pero desgastado. Sus aportes culturales y educativos son incuestionables. Bibliotecas, escuelas rurales, brigadas culturales. Pero el país sigue con desigualdad social y pobreza rural tras la Gran Depresión. El exilio de Plutarco Elías Calles. 1933 eliminó al jefe máximo, pero abrió paso a Lázaro Cárdenas, que emergió como líder del PNR renovado y portavoz de los campesinos y obreros. Acontecimientos principales del año. Declive del Vasconcelos mantiene su prestigio entre intelectuales, estudiantes y sectores urbanos medio. Pero los sindicatos, campesinos y militares revolucionarios empiezan a alinearse con Cárdenas. Elecciones presidenciales de 1934. Vasconcelos decide no buscar la reelección, fiel a su visión democrática. Postula como sucesor a Manuel González Morín, un perfil cercano a su proyecto cultural y de austeridad. González Morín representa la continuidad del nacionalismo cultural y ético vasconcelista. El PNR postula a Lázaro Cárdenas, apoyado por sindicatos, campesinos y el ala militar nacionalista. La campaña se convierte en una confrontación de dos proyectos de nación. Vasconcelesmo González Morín en educación, cultura, moral, pública, austeridad, modernización gradual. Cardenismo a justicia social. Reparto agrario, apoyo a obreros. Nacionalismo económico, resultados electorales. González Morín obtiene el voto de intelectuales, clase media urbana y sectores conservadores, pero resulta insuficiente. El PNR se consolida como el gran partido de masas, iniciando una nueva etapa política. Últimos meses de Vasconcelos. Reconoce los resultados electorales, en un gesto democrático poco común en la época. Dedica sus últimos meses en el poder a fortalecer instituciones culturales. Fundación de un Instituto Nacional de Humanidades. Consolidación de la Red Nacional de Bibliotecas. Inicia el proyecto de un archivo histórico de la nación para preservar documentos de la Revolución. Deja el poder en diciembre de 1934, con un legado moral y cultural, pero sin haber resuelto la cuestión agraria ni laboral, lo que será el motor del cardenismo. Balance, D. 1934. Logros finales de Vasconcelos. Respeto a la democracia. No se aferra al poder y acepta la derrota de su sucesor. Deja un legado cultural profundo en escuelas, bibliotecas, educación como eje nacional. Consolidó el prestigio de México como centro cultural latinoamericano. En conclusion, el último año de Vasconcelos se recuerda como un cierre digno y democrático. Pero su intelectualista y cultural fue desplazado por el cardenismo popular y social, que sí logró conectar con las grandes mayorías.